Bueno, pues vamos a continuar con una nueva TDV-FAQ, Teorías del Delito Video Frequently Asked Question, cosas que siempre quisiste saber acerca del derecho penal y que generalmente en clase nunca te atreves a preguntar. La pregunta de hoy es ¿cuándo se actúa en legítima defensa? Y por tanto nos sitúa de lleno en la que probablemente sea pues la causa de justificación que más ha dado lugar a discusión sobre el fundamento y sobre su propia construcción, sobre sus requisitos, y que incluso está dando lugar a modificaciones expresas legales con el paso de los años. No sé si es la causa de justificación más alegada. Yo creo que no. Por lógica, la causa de justificación que más se alega en los tribunales debe ser el ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio o cargo. Pero es cierto que esta es una causa de justificación pues, mucho más posible o mucho más plausible que, pues, por ejemplo, el estado de necesidad. La pregunta es cuándo se actúa en legítima defensa. Y nos sumerge en la duda de cuál es, por una parte su fundamento, por otra parte cuál es su construcción. Vamos a plantear algunos casos de inicio que son algunos de los supuestos ya los vimos y otros supuestos distintos. Javier, responsable de seguridad de una importante empresa, está en su propia casa cuando observa que una serie de sujetos han entrado en el chalet que tienen sus suegros al lado. Javier, que además es vigilante de seguridad, llama a la policía, pero además de llamar a la policía lo que hace es coger su arma, coge el coche que está en el garaje, sale, da la vuelta a la manzana de forma que no le pueden observar. Hay un coche donde se supone que hay dos individuos justo aparcado y parece que han salido otros dos. Por lo menos en el supuesto de hecho, tal y como lo relatamos, es así. Hay otros dos que pueden estar dentro de la casa, hay otros dos que están esperando justo a la puerta de la casa en la que están robando. Él da la vuelta, sitúa su coche justo al lado, ya con su ventanilla de la derecha bajada, lo sitúa justo al lado del otro vehículo y en el momento en que se pone justo al lado, dispara con su pistola un tiro en la cabeza de uno de los sujetos, al que mata inmediatamente, y dispara varios tiros sobre otro, dejándolo inconsciente y causándole graves lesiones. Los otros, los que estaban en la casa, logran huir. Bien, este sería un caso en el que, lo más parecido al caso, un caso que sucedió en la realidad del caso de la familia Tous y del nuero de los Tous, que parece que además todavía está en discusión. Dio lugar a una primera sentencia, una primera resolución en la que fue absuelto y el tribunal dijo que tenía que volverse a enjuiciar el supuesto de hecho. Tenemos otro supuesto, como es este. Andrea entra en el portal de su casa cuando nota un fuerte golpe que le hace caer al suelo. Cuando se despierta se da cuenta de que está siendo violada. El agresor le está tapando la boca violentamente y la está penetrando, mientras le dice que si no se está quieta la mata. Andrea en un determinado momento observa cómo el agresor se le ha caído la pistola que portaba y sin que él se dé cuenta la coge y le dice déjame en paz, vete ya, y ella sigue recibiendo, lo único que recibe a cambio sigue siendo amenazas, por lo que hay un momento determinado donde lo que hace Andrea es disparar. La bala entra por la zona abdominal, causando graves daños que supusieron la muerte del violador. Es decir, la bala entra por aquí. Andrea podría, es lo que nos podemos plantear, podría haberse planteado dispararle en un pie o dispararle en otro lado. Cuando Luis salía de su domicilio es abordado por Jesús, con el que horas antes ha tenido un incidente en las inmediaciones de la vivienda, en el que tuvo que propinarlo una patada y azuzar el perro que llevaba contra él, al amenazarle a este con un cuchillo. Es interesante la forma de redactarlo. Tuvo que propinarle una patada y azuzar el perro que llevaba contra él, al amenazarle a este con un cuchillo. Tras intimidar, Jesús con una pistola
efectuó un disparo contra Luis sin alcanzarle, produciéndose un forcejeo entre ambos, en el que consiguió Luis arrebatarle la pistola, con la que de forma sucesiva realizó 5 disparos contra Jesús que le alcanzaron en las zonas corporales que después se expondrán, una en hemitórax izquierdo, 2 en base del hemitórax izquierdo, una en muslo izquierdo y la quinta en brazo izquierdo. Al recibir Jesús los 2 primeros impactos, cayó al suelo y esgrimió un cuchillo de forma amenazante contra Luis, realizando los últimos 3 disparos y yéndose hacia su domicilio. Jesús sufrió una grave herida. Luis era adicto a las sustancias estupefacientes intervenidas desde hacía años y padece un trastorno límite y antisocial de la personalidad que aminora ligeramente sus facultades volitivas. Este es un caso algo más complejo y que nos plantea otro tipo de elementos y de discusión. Pero en todo caso, lo que estamos planteando en todos los supuestos son conflictos entre bienes jurídicos, tenemos los mismos elementos del estado de necesidad, con una diferencia en todos ellos, y es que previamente existe la agresión ilegítima del sujeto que va a recibir el ataque principal y el ataque sobre el cual nos estamos planteando si existe tipicidad o antijuridicidad, y por tanto hay una defensa o una aparente defensa del sujeto que realiza el ataque a ese bien. Bien, la cuestión del fundamento de la legítima defensa se planteó siempre en términos similares a los que se planteaba la discusión sobre el fundamento de las causas de justificación. En primer lugar, desde la perspectiva de si estábamos ante una cuestión o una causa de inimputabilidad o estábamos ante una causa de justificación. En principio, desde el momento en que lo que definimos o cómo definimos la legítima defensa es como causa de justificación, es decir, que se convierte en conforme a derecho la lesión de un bien jurídico, pues la cuestión del fundamento tenemos que buscarla en un fundamento que no sea simplemente, digamos, un elemento de exigibilidad, sino que conlleve también, digamos, la valoración por parte del ordenamiento jurídico de que el que actúa de forma lícita, aparentemente de forma ilícita, pero de forma permitida por la protección de un bien mayor. En el estado de necesidad, como ya expliqué, es fácil llegar a la conclusión de que solo en el caso de la protección de un bien de más valor, solo en ese caso va a haber causa de justificación. El problema en la legítima defensa se plantea en que puede haber legítima defensa o, digamos, está aceptada la posibilidad de que haya legítima defensa en casos donde lo que se lesiona es un bien, por ejemplo, del mismo valor que el bien que se protege. El fundamento, por tanto, tiene que ser un fundamento que vaya más allá del clásico o de la clásica consideración de la autoprotección o del derecho de autoprotección que tiene un sujeto sobre sus propios bienes. Porque, en efecto, la primera, digamos, forma de justificación o de explicación de la legítima defensa es interpretarla en términos de conflicto de intereses entre bienes. En última instancia, en la legítima defensa, lo que estamos ante una situación de una agresión donde la única forma de protección del bien o de salvaguardia del propio bien es la lesión del bien del otro. En este sentido, parece que, bueno, desde una perspectiva jurídica existe o tenemos el derecho de defender los propios bienes. El problema que esto tiene es que tampoco está permitido en derecho, la defensa de todos los bienes, digamos, fuera de los márgenes de la ley. Es decir, la realización del propio derecho y la realización arbitraria del propio derecho es incluso un delito en el Código Penal. Por tanto, es decir, no solo, digamos, el fundamento puede ser ese. Además, nos encontramos con el problema de que muchas veces la defensa del propio derecho lo que supone es la afectación del derecho de otro y, por tanto, nos obligaría a considerar que el otro tiene deber de, digamos, recibir el ataque. Y, por tanto, el fundamento no puede ser ese solo, en la protección de lo individual. Por tanto, nos vamos a la protección de lo colectivo. También podría ser exclusivamente ese fundamento, considerar que lo que hay en legítima defensa es la protección del interés legal.
Aquí sí que nos encontramos ante el problema de que si la protección o el fundamento es la protección, digamos, de la legalidad, la protección del derecho, lo que estamos es dejando absolutamente en manos del sujeto la realización del propio derecho. Además, podríamos encontrarnos con una desproporción entre intereses muy significativa. Alguien puede agredir, por ejemplo, el patrimonio, y entonces el sujeto, si no está la policía, la única forma que tiene de proteger el patrimonio puede ser en un determinado momento matar la vida de esa persona. Estamos diciendo que la protección de lo colectivo y la protección de la legalidad justifica cualquier lesión de cualquier bien jurídico individual. Por eso, en la actualidad, prácticamente todo el mundo acepta que el fundamento de la legítima defensa es doble. Es decir, por una parte tenemos el valor del bien jurídico protegido, es decir, tenemos la idea individual que es la defensa del propio interés personal que se ve en peligro ante un ataque. Por tanto, eso, es decir, la defensa del propio interés es parte del fundamento. Pero además también tenemos la propia defensa de la legalidad, que tenemos aquí, que supone el, digamos, derecho de autotutela del propio interés en el caso de que lo que exista es una, digamos, inacción del Estado porque no concurre en el momento o en el lugar la incapacidad del propio Estado de proteger el bien frente a cualquier ataque. Lo que esto supone es que es decir, este fundamento de la legítima defensa nos, digamos, configura una causa de justificación esencialmente distinta al estado de necesidad. En el estado de necesidad estamos ante un puro choque de intereses y donde simplemente ninguno está en una posición de legalidad. En la legítima defensa digamos, vamos a flexibilizar ¿cómo lo diría? Vamos a flexibilizar la exigencia de la relación que tengan los bienes entre sí, sobre todo en cuanto a que tenga que ser mayor el bien que se protege que el bien que se lesiona, pero precisamente porque flexibilizamos eso, la parte más importante de la legítima defensa es ¿cuál? Micrófono. Precisamente porque flexibilizamos el conflicto entre intereses, ¿cuál es la parte, es decir, la contraprestación de la legítima defensa o el hecho, es decir, de que no sea necesario que el bien que se ataque sea menor que el bien que se defiende, nos obliga en la legítima defensa a otro tipo de elementos, que son, ¿no? ¿Alguien lo sabe? La defensa de la legalidad es el fundamento. Entonces la pregunta es ¿en qué se concreta la defensa de la legalidad? Es fácil. Es fácil. ¿Nadie? En el ataque ilegítimo. Claro, evidentemente. Cógelo. En el ataque ilegítimo. Claro, evidentemente. Es decir, al no existir, es decir, la necesidad de que el bien que se protege sea mayor, sino que podemos decir, los dos bienes que se protegen y se lesionan pueden ser iguales. ¿Cómo es la única forma en la que podemos decir que uno de ellos, sin embargo, tiene razón y el otro no? ¿Cómo? Claro, en el caso de que exista agresión ilegítima. ¿Se entiende esto o no? Lo digo porque es muy importante a la hora de... Es decir, no parece difícil generalmente diferenciar entre supuestos de agresión ilegítima, ejercicio legítimo de un derecho, causa de justificación, estado de necesidad, pero el elemento agresión ilegítima es el que va a darnos la diferenciación entre las distintas causas de justificación normalmente de forma esencial, ¿vale? Puede ser que la interpretación que yo haga de la existencia de agresión ilegítima no sea y al final, sin embargo, yo esté en un estado de necesidad en el caso de que yo proteja un bien mayor. Pero, insisto, se flexibiliza la exigencia de la relación entre los intereses y a la vez la legítima defensa nos obliga a que demos por existente un ataque conforme al cual yo puedo defenderme incluso frente a un bien de tanto valor o incluso en algún caso de más valor que el bien que protejo. ¿Se entiende esto, sí o no?
Bien, al concebir las causas de justificación, por tanto, como conflictos de intereses, como supuestos en los que hay un conflicto de interés en el que el bien jurídico preponderante, digamos, se pone por encima del bien jurídico inferior, el fundamento de la legítima defensa, por tanto, solo puede ser doble. Por una parte, el propio derecho a defender el propio interés, pero por otra parte, el derecho a actuar frente a una agresión ilegítima, ya que el ordenamiento jurídico no está y no actúa para proteger el bien jurídicamente considerado de interés. ¿Se entiende? Bien, la idea de autoprotección, es decir, al existir parte del fundamento de autoprotección, va a haber cierto elemento de proporcionalidad. Pero si solo el fundamento fuera la autoprotección, la proporcionalidad sería absoluta y la exigencia de proporcionalidad sería absoluta. Al existir también el elemento defensa del derecho, lo que tenemos es el elemento agresión ilegítima. De lo que se trata de ver, y lo que no es tan sencillo, es cuando, digamos, cómo priman y cómo se relacionan estos dos elementos entre sí para poder decir que efectivamente existe legítima defensa. Lo más importante en esto es, existe la tendencia a creer que todas las partes teóricas o todas las partes, la parte del fundamento, por ejemplo, es menos importante que la parte de los elementos. Existe la tendencia de los estudiantes a, cuando hay una parte de fundamentación teórica, pasarla por encima y después requisitos y elementos estudiárselo bien. Esto también es debido esencialmente a cómo después se hace el examen. Si el examen consiste en un tipo test donde tú tienes que poner cuáles son los requisitos, sí o no, pues evidentemente lo que se trata es de empollarse los requisitos. Pero si el examen lo que te obliga es a la resolución de un caso, los requisitos son mucho menos relevantes que la fundamentación teórica. Porque que me digas que existe o no existe este requisito solo lo vas a poder saber si comprendéis bien cuál es la fundamentación teórica. Por tanto, si comprendéis bien que la fundamentación teórica es ese doble fundamento, y lo hacéis así y lo resolvéis así y os lo planteáis desde la perspectiva de, por una parte el sujeto está protegiendo su interés y por tanto interpretáis que la proporcionalidad en los medios es porque el sujeto actúa en defensa de su interés, pero además el sujeto actúa en una posición de legalidad que permite tal, pues es como estáis argumentando bien las cosas. Así es como lo hacen los tribunales, así es como hay que hacerlo. Insisto, las partes de fundamentación de cada una de las instituciones son sin duda las más importantes para comprender realmente después cómo se interpreta. Porque sí, eso de racionalidad del medio empleado está muy bien, pero ¿eso en qué se concreta? Falta de provocación suficiente. ¿Y eso por qué es? ¿Qué es? Ahora lo vamos a ver, pero lo vamos a ver a partir de no olvidar cuál es la fundamentación que tiene la legítima defensa. Esto tiene menos relevancia, se ha dado lugar a una evolución sobre el propio fundamento, digamos, básicamente primaba la idea de la negación del orden jurídico y en la actualidad pues prima una concepción en la cual la legítima defensa es una forma de conseguir que se proteja al fin y al cabo los bienes sobre los cuales el Estado tiene interés de protección. Bien. Lo que sí es muy relevante, y nos plantea una cuestión relevante en la legítima defensa, es qué se puede proteger. Es decir, en la legítima defensa estamos de nuevo ante un conflicto de intereses al que le añadimos un elemento esencial, que es ¿cuál? La agresión ilegítima frente a uno de ellos. ¿Vale? Bien. La pregunta es, ¿qué bienes o qué intereses se pueden defender? ¿Cuáles son los intereses que se pueden defender? Todos los dignos de protección. Se puede defender el bien jurídico vida, se puede defender el bien jurídico salud, se puede defender el bien jurídico medio ambiente. ¿Puede haber, sí, se puede defender el bien jurídico medio ambiente? Es decir, existe legítima defensa. Imaginemos un tipo que está haciendo un vertido ilegal en un determinado sitio y entonces otro coge una piedra y le tira una piedra fuerte sobre la cabeza y lo mata. ¿Podría haber legítima defensa? ¿Ejercicio legítimo de un derecho porque el otro está haciendo un vertido ilegal? ¿Deber, oficio, cargo?
Bueno, de momento lo que nos planteamos en relación con la legítima defensa es cuáles son los bienes o derechos defendibles. Lo primero es, la legítima defensa no exige que los bienes que se defiendan sean propios. No exige que los bienes que se defiendan sean propios. Tampoco es necesario que sean propios en el sentido de, digamos, un poco más amplio, en el sentido de familiares o de alguien. No, yo puedo actuar en legítima defensa cuando defiendo, por ejemplo, a alguien que no quiere ser defendido. ¿Puede haber legítima defensa cuando yo defiendo a alguien que no quiere ser defendido? ¿Sí o no? Sí, evidentemente. Si yo estoy defendiendo un bien jurídico frente a una agresión ilegítima, ¿sí o no? Bien, ¿vale? Pueden ser propios o de terceros. Tienen que ser bienes jurídicos, esto es muy importante, susceptibles de defensa. ¿Se puede proteger el bien jurídico vida? ¿Es posible? ¿Sí o no? Bien, ¿se puede proteger el bien jurídico correcto ejercicio de la administración pública? Complicado. Sobre todo frente a una reacción inmediata o incluso frente a una reacción, digamos, violenta que afecte a intereses. Es decir, la fe pública, el correcto ejercicio de la información societaria en el mercado de valores, eso es un bien jurídico. ¿Se puede proteger ese bien jurídico? Chicos, es pronto, pero necesito que os despertéis. ¿Se puede defender ese bien jurídico por medio de una reacción inmediata? No, es muy complicado. ¿Se puede proteger el bien jurídico, estabilidad del Estado Nacional por medio de una reacción inmediata? Pues es difícil, es difícil. Bien, ¿se puede proteger el bien jurídico patrimonio por medio de una reacción inmediata? ¿Se puede proteger el bien jurídico honor? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? A ver, pasarle el micrófono a alguno de los dos. Venga. Sí que puede, porque si tú sabes que van a... Lo que dijiste en clase, si tú sabes que van a decir algo que atente contra tu honor por la radio y vas y desconectas la radio, aun sabiendo que eso va a tener una repercusión negativa para el material de la radio, tú estás en tu legítima defensa de hacerlo. Pásale, Pero Ana. cuando ya atacas el honor, el daño ya está hecho. No puedes después atacar como una venganza. Porque Sí, el ejemplo que está poniendo Adonis es un ejemplo que puse yo en clase. Es un tipo se entera que van a realizar un programa de radio en el que va a hacerse una entrevista donde van a vertirse unas calumnias contra él, y el tío lo que hace es, en ese momento, coge y arranca los cables de la radio, de la televisión y realiza un daño para evitar que se produzca el tal. Sinceramente, es una situación algo rocambolesca y compleja. Lo normal es, como dice Ana, que en el momento en que se produzca el ataque se produzca la lesión. Es decir, podríamos decir que es más fácil la defensa o considerar capaces de legítima defensa bienes sobre los cuales el atentado tiene que ser un atentado, digamos, de resultado, ¿vale? O un delito de lesión, de resultado de lesión, que sobre bienes sobre los cuales, digamos, se trataría de una actividad. Puede haber, por ejemplo, una legítima defensa frente a un abuso sexual, porque estáis pensando esencialmente en el abuso sexual de resultado, pero sobre un abuso sexual sorpresivo, por ejemplo, pues es más difícil. Claro, es decir, si a una persona, pero en principio el bien jurídico libertad sexual es susceptible de defensa, ¿sí o no? Bien, en principio yo creo que lo que tenemos que hacer es ir, digamos, ampliando nuestra mente respecto a qué bienes jurídicos son defendibles, a partir de los criterios de que sean propios, susceptibles de defensa y den lugar también, un elemento importante, a cierta proporcionalidad en los medios, que después lo veremos. El Tribunal Supremo, de forma inicial, se centró en los bienes vida e integridad física, que bueno, en la actualidad se interpretan más en el sentido de salud personal que en el de integridad física.
Sin embargo, ha ido admitiendo otro tipo de bienes. Ha ido admitiendo el bien jurídico libertad sexual, ha ido admitiendo incluso la legítima defensa frente a atentados contra el honor. Yo creo que, es decir, es complejo, pero nos podemos encontrar en efecto con situaciones en las que exista legítima defensa, y ha aceptado también la legítima defensa en casos de atentados contra el patrimonio. Incluso ha habido una reforma de la legítima defensa, una reforma reciente, que en la reforma del Código Penal de 2010, que establecía que en caso de defensa de la morada o de sus dependencias se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Esto, es decir, plantea incluso si lo que se está protegiendo o lo que se está considerando objeto de defensa es el patrimonio o es la intimidad. ¿Qué es lo que se está considerando objeto de defensa? ¿O es otra cosa? Deja abierto cualquier entrada ilegítima, o sea, no tocan el chip y entran por la valla. La pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer aquí, conforme a esta regulación, es decir, ¿el legislador está en este caso diciendo que cabe la defensa frente a cualquier atentado, digamos, a la propiedad privada? Lo primero está hablando de morada. Ya lo veremos en parte especial, ya lo veremos cuando se estudie lo que es el delito de allanamiento de morada, pero el concepto de morada es un concepto con cierta amplitud, pero desde luego mucho más restringido que el concepto de propiedad, ¿vale? No toda propiedad es morada. Morada es donde se realiza un desarrollo, no solo tu casa, puede ser que haya más elementos que sean moradas. Se ha llegado a considerar que un despacho es morada, pero se tiene que llegar a, digamos, desarrollar el ámbito personal y el ámbito personal de la intimidad domiciliar, ¿vale? Puede ser que un chalet o una casa de campo puede ser morada y puede no serlo, ¿vale? Bien, en todo caso, al relacionarlo con la morada, yo creo que en el fondo, ¿cuál es el objetivo político criminal? El objetivo político criminal de esa regulación de la legítima defensa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pretende el legislador? Que si alguien entra en el campo de otro, tú le puedas decir vete o te denuncio y no sé qué, no sé cuántos. ¿Ese es el objetivo político criminal o cuál es? Adonis. No, o sea, yo interpreto que el objetivo político criminal que desarrolla este artículo es que puedes aplicar violencia contra una persona así. Sí, para proteger tu patrimonio, todo, pues incluso hasta tu vida. Incluso no, sobre todo. En realidad, es decir, cuando hay agresiones a la morada, no sabemos si van a acabar o no. Esencialmente, las agresiones a la morada, desde una perspectiva, digamos, criminológica, generalmente se relacionan con robos, es decir, con robos, hurtos con violencia e intimidación, o con fuerza en las cosas, pero con violencia o intimidación desde el momento en que puede haber personas. Bien, lo que quiero decir es, ¿cuál es el auténtico objetivo político criminal? Es ampliar el campo de defensa de la persona que se halla en la morada para que no tenga que, digamos, requerir que el ataque a sus bienes, considerar que hay ataque a los bienes, ¿desde qué momento? Desde el momento. Pero ¿cuál es el objetivo real? El objetivo real es que pueda ya coger y sacar la pistola. La pregunta es, imaginemos un supuesto de hecho, una casa de campo, donde un tipo entra en la casa de campo sin permiso, dentro, en las dependencias de dentro, ¿vale? También es verdad que aquí habla de entrada indebida, en caso de defensa de la morada o sus dependencias. Pero bueno, en principio tendría que ser dentro de la casa de campo. Entra, tú lo ves y conforme lo ves, el tipo dice, un momento, y tú haces ¡pum! Disparas. Pregunta, ¿es un bien defendible en ese caso? ¿Podemos decir que hay agresión ilegítima, sí o no? Depende. Yo creo que es discutible, pero en principio agresión ilegítima puede haber. Pero que haya agresión ilegítima, ¿significa que hay racionalidad o proporcionalidad en los medios? No. Entonces tampoco la regulación del artículo 20.4 del Código Penal está eliminando la racionalidad en los medios.
Lo que está diciendo es que desde el momento en que se está en morada ajena hay agresión ilegítima, pero no frente a cualquier agresión ilegítima va a haber legítima defensa según como sea el ataque. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Iciar, micrófono. Por ejemplo, si tú estás en tu casa, un matrimonio, y entra un ladrón y, por ejemplo, va el hombre a ver lo que ha pasado y el ladrón y empiezan a pegarse los dos, viene la mujer y le pega un disparo al ladrón y eso estaría bien. No sé si estaría bien. La pregunta es si eso es o no legítima defensa. Lo digo porque de cara al examen no me pongas esto está bien, Ya lo sé, pero... guachi o tal. No, ya Por vamos eso- a la legítima defensa. Pregunta, ¿eso sería legítima defensa? ¿Tú qué crees? Tal y como lo has contado. Yo Ella, creo que sí, ¿sí? porque está lesionando el bien jurídico de su patrimonio y también está lesionando el bien jurídico de la propia vida. Vamos a ver, en ese momento clarísimamente Hombre, está la bien. agresión ilegítima ya no es solo al patrimonio, Claro, ya no es solo a la, digamos, a la intimidad domiciliar. A la vida del afectado. La pregunta en realidad que plantea dudas no es en ese caso, es si el hombre en el momento que le ve la dependencia, el tipo que está en la dependencia se queda así o va a salir a la ventana o va a coger algo y ya en ese momento le puede disparar. La pregunta es cuando le dispara directamente, por ejemplo, por estar en la dependencia. Pero eso dependería, ¿no? ¿De qué? Por ejemplo, si es una casa de campo de estas que tiene 1000 hectáreas y no tiene valla, yo ahí interpreto, creo que ahí- aunque yo- sea tu dependencia, y no tiene derecho a hacer lo que está ¿Y cómo lo haciendo. puedes considerar eso? ¿Cómo lo puedes interpretar que ahí no tiene derecho? Pues que no hay una delimitación que haga que la persona que está... No, es fácil, lo tienes ahí en el artículo 20.4 del no, Código Penal. Tienes que cogerte por el principio de legalidad, te tienes que coger alguno de los elementos. Entonces tienes que aplicar el artículo 20.4. El fiscal dice que sí. Sí, El vale, el abogado defensor dice que tú tenías derecho a disparar. Y el fiscal dice, no tenías derecho a disparar. Artículo 20.4. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. ¿Cómo lo resuelves? Diciendo que... No, que la persona que Diciendo está... que... Que no lo consideran morada. Que no lo consideras morada. No digas más cosas. Es decir, lleva las cosas a... ¿Tú crees que eso es morada? No, o sea, sí, pero No. si no está... No lo es. No lo es. Pero si es tuyo... Y tú Claro, vives es ahí, propiedad estás- privada, pero no es morada. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Ahora, el problema no es ese, Adonis. El problema no es ese. Ese problema también está claro, lo puedes resolver. Si no hay valla, tú no estás realizando una delimitación del ámbito de intimidad por el cual se suponga que haya una mayor protección. Es tu propiedad, pero aquí no habla de tu propiedad. Habla de tú, ¿qué? Morada. Morada. Bien. Entonces, ahí lo tenemos fácil. El problema es cuando entra en tu morada. La cuestión es que, es decir, cuando entra en una morada, ¿cuál es la morada normal del ciudadano español medio? Un piso. Un piso de 90 metros. Cuando entra en un piso de 90 metros, en una dependencia de un piso de 90 metros, ¿hay solo un atentado potencial a la intimidad o hay algo más? Hay más. Hay algo más. Hay algo más. No siempre. No siempre. Por tanto, lo que habrá que intentar ver es, en realidad, ¿cuál es el bien con el cual tenemos que tener en cuenta, en el fondo, la racionalidad de los medios empleados, bla, bla, bla? La vida... Pues lo que bienes de da- auténtica relevancia en relación con ¿qué? Con el bien que tú lesionas. Si tú lo que haces es que le pegas con un palo en la espalda y le dices, si no te vas, tal, y después el tío te denuncia por unas lesiones, el juez te dirá, mire, tire desgraciado, es decir, venga, hombre. Vale, pero si tú lo que haces es pegarle un tiro por la espalda, es decir, ¿qué es lo que se tiene que plantear en el ordenamiento jurídico? De nuevo, Que haya proporcionalidad. lo que se tiene que plantear es cuál es el fundamento de las causas de justificación. Y es, ¿el derecho permitiría a un policía pegar un tiro por la espalda a un tipo, sí o no? No. ¿El derecho puede, es decir, permitirle a un tipo que está en situación en que ve en peligro su bien hacer un poco más de lo que haría el policía? Sí. Pero le puede permitir el derecho a un tipo, claro, una casa de 90 metros, pongamos que no es de 90 metros, pongamos que es una casa, una habitación de, yo qué sé, la propia habitación tiene 90 metros, lo ves al fondo de la habitación, tiene una salida, porque está la puerta, tú entras por otra puerta, el tipo puede salir. No es razonable exigirle a la persona que le apunte con el arma y decirle, si no te vas, disparo. ¿Es razonable?
Sí. ¿Sí o no? Sí. Antonio, ¿sí o no? Sí. Y si en vez de hacer eso, lo primero que haces es disparas, apuntas a la cabeza y lo matas, ¿qué? No es razonable. Bueno, pues eso, pero eso lo tenemos que ver desde qué perspectiva. Hombre, ¿había agresión ilegítima? Sí, había agresión ilegítima. A esa agresión ilegítima entrar en la morada. Pero de ahí a que toda defensa en la casa sea legítima defensa, va un trecho muy grande. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Y se entiende cómo lo tenemos que justificar? Bien. Sigamos. ¿Cuáles son los requisitos legales? Los requisitos legales son... Esto es decir, hacemos trampa. Decimos, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuáles son los requisitos? En realidad, estamos interpretando cuáles son los requisitos, porque los pone en la ley, pero estamos interpretando cuál es el fundamento a partir de cuáles son los requisitos. Y a la vez, definiendo el fundamento, definimos la extensión y significado real de los requisitos. Bien, digamos que habría dos elementos esenciales. No sé si lo veis aquí arriba en color. La agresión ilegítima y la necesidad de la defensa y la racionalidad del medio. Estos dos fundamentos, estos dos elementos, se corresponden con el fundamento doble que tiene la causa de justificación. ¿Se entiende esto? Bien. En primer lugar, tiene que haber agresión ilegítima. Es cierto que la agresión ilegítima, conforme a la, digamos, concepción tradicional de la legítima defensa, se interpretaba en términos, sobre todo jurisprudencialmente, de acometimiento físico, ¿vale? Solo el acometimiento físico es agresión ilegítima. Desde el momento en que el tribunal acepta, por ejemplo, la legítima defensa en caso de atentados contra el honor, pues evidentemente el concepto de violencia o el concepto de agresión, digamos que lo estamos estirando, ¿vale? Pero en principio está siendo aceptado, yo creo que es en cierta medida razonable. De nuevo, aquí el problema no se trata de que sea agresión solo, sino que después haya racionalidad en los medios para defenderte de la agresión. Y sobre todo lo más importante es que no solo puede haber agresión ilegítima, sino que tiene que haber defensa, ¿vale? No siempre que haya agresión ilegítima habrá defensa. Muchas veces lo que habrá, lo veremos después, es que una reacción, lo que se suele llamar venganza. Y eso no entra dentro de la legítima defensa. Las agresiones no físicas se aceptan, por tanto, lo que es importante es que la agresión sea actual y sea real. Y aquí entramos en un elemento importante. ¿Qué ocurre cuando la agresión ilegítima no es real? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el sujeto tiene la apreciación de que está sufriendo una agresión ilegítima que en realidad no está sufriendo? ¿Hay legítima defensa, sí o no? No. ¿No? ¿Está claro? Vale, ¿qué habría? Un error sobre... Factores objetivos. Sobre uno de los presupuestos objetivos de la existencia de la legítima defensa. En este caso, ¿qué? La propia agresión ilegítima, ¿vale? En el caso de que estemos ante una apreciación que sería vencible, que el sujeto podría haber salido de esa falsa apreciación, ¿qué podremos hacer? Pues aplicar, es decir, la reducción de la pena establecida por el Código Penal para la legítima defensa en 1 o 2 grados, o en todo caso tener en cuenta la realización de la agresión que se haya hecho de forma que imprudente. ¿Se entiende esto? Bien. Eso es lo que se llama, lo vimos igual que en el estado de necesidad, la legítima defensa putativa, ¿vale? El caso que os puse de la chica que estaba caminando por un sitio que había sido agredido recientemente, viene un tipo corriendo y chillando con un bate de béisbol, ella no sabe que es que está el equipo y que está gritando al autobús para que no se vaya, y le rocía con el spray de pimienta en los ojos, le produce la pérdida de la visión de uno de ellos y casi la pérdida de la visión completa. ¿Habría causa de justificación, sí o no? No, pero nos acabaríamos con una situación muy similar, que es que acabaríamos considerando que esa persona actúa siempre que podamos decir que... Acabaríamos considerando que esa persona actúa de forma lícita siempre que podamos decir que cualquiera en su situación en ese momento, es decir, habría actuado de esa forma.
Y tenemos que poder decir eso. Cuando se derive de lo que la, digamos, persona en ese momento, lo que le haya pasado de su situación concreta personal, de su propia valoración de los hechos, estaríamos más bien ante una causa de inexigibilidad, ¿vale? Más que ante una causa que afecta a la justificación. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En ese caso... Micrófono. ¿Se vería afectada la antijuricidad o la culpabilidad? En el caso, es decir, pongamos dos casos. Es de noche, está a oscuras, no se ve quién viene, no se ve. El tipo va corriendo y realiza unos gritos y se abalanza. Él no ha visto a la chica y prácticamente se abalanza sobre ella. ¿Vale? En realidad el chico quería ir al autobús, pero prácticamente se abalanza sobre ella. Caso A. Y caso B es de día, el chico pasa, como quien dice, al lado, y lo que pasa es que la chica tiene tal situación de terror respecto a cualquiera que se lo acerca, que reacciona de una forma que solo ella reacciona de esa forma, así. ¿Son dos situaciones distintas? Yo creo que sí. Pero hay que argumentarlas en esos términos. Son sobre presupuestos objetivos de la causa de justificación las dos. En el fondo sí, pero en una de ellas estamos más bien ante una situación donde yo creo que desde una perspectiva de atribución objetiva de representación existe más bien un miedo insuperable, y en otra donde estamos ante una falsa representación real de la existencia de una agresión. Pero en el caso de que digamos que hay una falsa representación de la existencia de agresión, claro que hay falta de justificación, o falta de tipicidad al final, o falta de antijuridicidad al final. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta? El requisito de que la amenaza sea actual, de que la amenaza a la agresión ilegítima sea actual, es, por una parte, que tiene que haber... Esto en realidad tiene que ver más con el elemento defensa, pero también con el elemento agresión. Solo hay agresión cuando la agresión lo es en el momento. La agresión pasada no es agresión actual, no es agresión ilegítima que dé lugar a defensa. Si alguien me insulta, ¿yo puedo insultarle para defender mi honor? No. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? ¿Vale? Y lo mismo ocurre con la simple amenaza. Cuando hay la amenaza de un mal y no el mal, no podemos decir que haya agresión ilegítima. Lo que pasa es que eso es lo que, por ejemplo, ha subsanado o ha, digamos, político-criminalmente ampliado las posibilidades de defensa del legislador cuando ha establecido el artículo 20.4. Es decir, en realidad, ¿qué es lo que hay cuando alguien entra ilegítimamente en una morada? Una amenaza para otros bienes. Y desde ese momento, si consideramos que ya la agresión ilegítima es ya estás atentando contra la morada, aunque sea una simple amenaza para otros bienes, ya no es necesario que te amenace al bien vida o al bien salud. ¿Se entiende? Aún así tiene que haber ¿qué? Racionalidad en los medios. Bien. Por otra parte, un elemento central de la agresión no es ya solo que exista la agresión, sino que la agresión sea ilegítima. Y aquí entramos en la consideración de qué significa que una agresión es ilegítima. ¿Cuándo una agresión es ilegítima? ¿Cuándo lo es? Estoy preguntando. ¿Cuándo? Cuando realizas una conducta... Pasarle el micrófono a ella. Lo tienes ahí al lado. Cuando el lesionado no tiene el deber de soportarlo. Exactamente, es decir, exactamente. Esa es la forma más sencilla por la que nosotros vamos a llegar a la resolución de si realmente la agresión es ilegítima o no. ¿Vale? En realidad la agresión es ilegítima desde una perspectiva penal, ¿cuándo qué? Cuando supone la realización de un hecho típico y antijurídico. En la actualidad se sostiene que no es necesario que sea delito y en principio tiene que ser un hecho típico y antijurídico simplemente. Pero existe una discusión enorme sobre si cabe legítima defensa frente a los inimputables.
Cuando digo que no es necesario que sea delito, lo que estoy hablando es que puede haber situaciones. Por ejemplo, ¿cabría legítima defensa frente a alguien que actúa en estado de necesidad excusante? Yo creo que sí. Estás defendiendo tú. ¿Alguien me puede decir una situación? Legítima defensa frente a un estado de necesidad excusante. Es bastante difícil pensar que eso pueda ser posible, porque normalmente en el estado de necesidad excusante lo que nos vamos a encontrar es con una colisión entre intereses, ninguno de los cuales es preponderante, con lo cual en ese caso no podemos decir que haya legítima defensa. ¿Podría haber legítima defensa ante un caso de miedo insuperable? Sí, sí, en ese caso sí. ¿Lo podríais poner cualquiera de los dos? Carlos. No, otro. No la liemos. Otro. El tipo que realiza, por ejemplo, un robo bajo la amenaza de que matan a su hijo si no lo realiza. ¿Realiza una agresión ilegítima? Sí. Frente a ese yo me puedo defender, si ese al final me va a matar o me va a herir o va a actuar con violencia e intimidación, ¿me puedo defender, sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Flavia, ¿qué te pasa? Es que, aunque nosotros lo estemos viendo desde ese punto de vista, la persona, en el caso que habéis puesto de la persona que realiza un robo porque le están amenazando de que va a matar a su hijo, la persona a la que va a robar no tiene por qué saber que está ocurriendo eso, entonces... Claro, por eso digo que por eso digo, ¿me puedo defender frente a esa persona? Claro, Sí, pues eso hemos dicho, que sí. ¿Vale? ¿Puede haber defensa en ese caso? Sí. Donde es más discutible y existe discusión es sobre los inimputables. Sí, y de hecho existe en la actualidad, es decir, algunas resoluciones jurisprudenciales que han considerado que no hay derecho de defensa en algún caso de inimputabilidad. A ver, micrófonos. Por ejemplo, una agresión cometida por un esquizofrénico, entonces me estás diciendo que no puedes defenderte frente a él. Yo creo que es bastante lógico. ¿Qué opináis? Que sí, que ahí sí. Pues evidentemente en los casos en los que se ha resuelto es en casos de menores, pero yo tampoco lo tengo claro que eso sea así. Es decir, en casos de niños existe la discusión, imaginemos el supuesto. Un policía está en la calle y ve a un niño de 3 años que le apunta con una pistola. El niño dispara y falla. El niño dispara y falla, ¿vale? El policía dispara al niño. Es decir, el policía tiene que coger, apuntar a las piernas del niño, ya ha disparado 2 veces. El policía dispara, ¿vale? Le pega al niño aquí y le mata. ¿Qué? ¿Hay ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio, cargo? Estamos más ante eso que ante una legítima defensa, pero pongamos, da igual, el fundamento en este caso es el mismo. ¿Lo hay o no lo hay? Para mí también. Para mí también. Por tanto, es decir, yo creo que lo que existe es la reflexión de que hay supuestos de inimputabilidad donde hay que plantearse de forma, digamos, especialmente sensible la racionalidad del medio empleado. Pero yo creo que en principio todo hecho típico y antijurídico es una agresión ilegítima. Sí. ¿Y no podríamos decir que el policía también actúa bajo miedo insuperable? ¿Quién? El policía, ante esa situación. Sí, claro que podemos decirlo. No es que me cabrea, es que demuestra que no comprendes el derecho penal, porque que podemos decir que haya miedo insuperable. Sí, bueno, pero no hay problema, pero la cuestión aquí es esto? si el policía o la policía le va a pagar una indemnización de responsabilidad civil a la familia del niño. La pregunta es esa. La pregunta no es si hay delito o no hay delito. La pregunta es, ¿va a haber que el ayuntamiento le va a pagar una indemnización de responsabilidad civil o no al niño que está disparando? Esa es la pregunta. La pregunta es si el hecho es antijurídico. Entonces no me digas si hay miedo insuperable. Claro que hay miedo insuperable. Pregunta, ¿hay hecho típico y antijurídico, sí o no? ¿Actúa conforme a derecho el policía en ese caso, sí o no? ¿Sí o no? Ana.
¿Por qué no contestas? No sabes. Porque Flavia y yo hemos planteado que depende si el policía está solo o hay mucha gente en la calle, porque si hay mucha gente en la calle, vale, puede ser legítima defensa. Pero si el policía está solo y es un niño de 3 años... ¿Qué tiene que hacer el policía? A lo mejor podría hacer otra cosa en vez de disparar al niño. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que en esos casos hay que revisar especialmente la racionalidad del medio empleado, que es lo que yo he dicho. Pero ¿aceptamos que haya agresión ilegítima, sí o no? Sí, vale. Lo que hay que hacer es, ¿puede una persona en un determinado momento huir? ¿Se le puede exigir a una persona que huya aunque esté en su casa? Imaginemos el siguiente supuesto. Yo entro a mi casa, ¿vale? Abro la puerta y me veo ahí al final del salón a unos ladrones y tengo una pistola, ¿vale? ¿Puedo entrar y decirle a los ladrones, uno de ellos, por cierto, saca un cuchillo, ¿puedo disparar a los ladrones? Hombre, vamos a ver, poder puedo, en cuanto a la utilización del verbo, el dürfen en alemán, el müssen y el sollen. La pregunta es, ¿realmente tengo la, digamos, posibilidad reconocida por el derecho de disparar conforme a la regulación de la legítima defensa? ¿O puedo cerrar la puerta y salir y decir, o salís o llamo a la policía y os mato no sé qué, no sé cuántos, yo qué sé, no sé? La pregunta es, ¿siempre hay, es decir, ¿se puede hacer una valoración completa del tal? Sí, pero también es verdad que hay que tender a las condiciones concretas de la situación, al contexto real para realizar la valoración completa de si yo he actuado con racionalidad en los medios o no. En ese caso del policía yo creo que es bastante, es decir, le ha disparado con dirección a él 2 veces y ha fallado 2 veces. La tercera le puede matar. ¿En serio crees que sí, es decir, tiene posibilidad de defensa de los bienes por el hecho de irse o correr? ¿Se entiende esto? Bien, por tanto, en principio es verdad que existe una evolución jurisprudencial que viene a considerar que los inimputables pueden no realizar acciones, digamos, agresiones ilegítimas. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las realizan, lo que pasa es que nos obliga a revisar con especial cuidado la racionalidad en los medios del que actúa contra ellos, aunque sea con una agresión ilegítima. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Adonis hace sí. ¿Se entiende, Adonis? Vale. Contigo me basta el más o menos. Necesidad de la defensa y racionalidad del medio. El artículo 20.4 habla de necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y aquí la cuestión es relacionar esto, por una parte, con el concepto de defensa y con el concepto, o con, mejor dicho, con el fundamento de la legítima defensa, ¿vale? Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler ¿el qué? La agresión ilegítima. ¿Se entiende? Bien. Es decir, que el medio tiene que ser necesario ¿desde qué punto de vista? Desde un punto de vista racional, como si pueda haber otro. Yo creo que aquí el elemento necesidad racional del medio empleado probablemente, es decir, sea una redundancia. Yo creo que como se hubiera puesto necesidad del medio para impedirla o repelerla, hubiera sido suficiente. Pero cuando se pone necesidad racional, es decir, lo que se hace es que se crea un énfasis en la necesidad, digamos, un énfasis en la exigencia de valorar que la necesidad es racional, no es una necesidad meramente percibida, sino que hay una necesidad racional, ¿vale? Tiene que haber, para que haya necesidad, en primer lugar, ¿qué? Un carácter reactivo, pero al haber un carácter defensivo, una previa agresión y un elemento temporal, ¿vale?, en la defensa. Yo puedo, por ejemplo, si una persona en un bar me dice: ¿puedo pegarle un tiro? No. Bien. ¿Puedo yo coger y acercarme a él y clavarle un cuchillo? No. ¿Vale? ¿Puedo al día siguiente, cuando le veo, atacarle por la espalda porque me ha hecho así? No. Bien.
No sé si conocéis lo que son las Russian Fights. ¿Sabéis lo que son las Russian Fights? ¿Puedes ponernos el vídeo este? Como podéis ver aquí, los amigos de estos, alguno de los cuales llegó con traumatismos craneales y con necesidad de ser ingresado durante mucho tiempo y no murieron, pues bueno, como sí le pasó a Jimmy de milagro porque no había un río cerca. Unos van sin camiseta y los otros con... ¿Eso qué es? ¿Que unos tienen mucho calor y los otros mucho frío? No, eso es que han quedado previamente, es decir, son hinchas de dos equipos distintos. Además es curioso la dinámica, porque la dinámica es tremendamente cobarde. Si os fijáis bien en el vídeo, normalmente lo que hacen es siempre, como hace el Atlético de Madrid con Arda y Juanfran, es buscar mayoría. Es decir, el tipo que está en minoría se levanta y se va donde hay uno de los suyos pegándole a otro, le pega una patada en la cabeza para que entonces los dos le peguen. Con lo cual, ese otro lo que busca es otro, normalmente otro, para que vaya y le pegue la patada en la cabeza a lo del otro equipo. Bien, es suficiente. Es suficiente. Aquí la cuestión es, ¿cabe en la riña tumultuaria legítima defensa? ¿Cómo? Dilo en micrófono. Y en esta menos porque ya existe un acto preparatorio antes porque has quedado... Me había gustado más al principio, habías dicho, en esta no. En esta no. En esta no. Es decir, en esta menos. Es decir, ¿cabe en la riña tumultuaria una legítima defensa? La respuesta es no. Pero siempre que sea auténtica riña tumultuaria. Es decir, ¿me podríais explicar o imaginar, hipotetizar una situación de una aparente riña tumultuaria? Es decir, dos grupos de amigos o de lo que sea pegándose entre sí donde haya legítima defensa. ¿Flavia? Por ejemplo, el caso en el que hayan quedado, por ejemplo, estos parece que han quedado para darse leche, simplemente. Sí. Y que uno lleve un cuchillo y sí que vaya a clavárselo a otro. Entonces, ahí me imagino que sí, porque si quedan para darse leches están consintiendo que le vayan a dar. Pero uno lleva un cuchillo. Sí. Y entonces el otro que el otro lleva el cuchillo, ¿qué hace? Sacar su cuchillo. No sé, o no, o darle un puñetazo. En el momento en que le da, el puñetazo que le da cuando el otro saca el cuchillo, ¿es en legítima defensa? Yo creo que sí. La verdad es que es un poco irrelevante, porque todos los puñetazos que se han dado previamente, entonces no lo serían. Solo cuando saca el cuchillo ese puñetazo es en legítima defensa. Yo no tengo tan claro ni siquiera que eso sea así. ¿Por qué? Sí, Adonis. Podría ser igual, pero... No, pero estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué no tengo tan claro que eso sea así? Porque, sí, o sea, tú al momento en el que quedas para ir a pelearte, das por hecho que puede ir alguien... Perfectamente asumes que puede haber alguien que lleve un cuchillo, etcétera, etcétera, y sin embargo, sí, yo una pistola no lo sé, pero en principio en ese tipo de peleas, es decir, de todas formas sería un caso interesante plantear, es decir, una Russian Fight, por ejemplo, donde los sujetos quedan y las normas se han enviado claramente de que no se pueden llevar armas blancas y donde directamente se tiene que utilizar los puños, etcétera, y uno de repente lleva una navaja. Pero eso pasó con los Blue Riazor, los Riazor Blue y los estos, que llevaron de todo al final. Sí, pero son españoles y los rusos a lo mejor, pues yo qué sé, son es decir, no sé, más formales en las peleas, yo qué sé, es decir... Pero un ejemplo... ¿El qué? Que va sin camiseta menos cuánto grado bajo cero. Sí, es decir, eso ya indica, pero eso indica determinados elementos mentales, digo yo, creo, es decir, más que otra cosa, no respecto a los rusos, sino respecto a, en general, los que se meten en ese tipo de cosas. Sí. Volviendo a esto, cuando preguntaste cómo sería un esto... Si habría un supuesto de riña tumultuaria, claro, yo pregunto en uno claro, Flavia, en el que, es decir, sí, yo pregunto en uno claro, he dicho Flavia porque lo he dicho, pero tú relájate, Adonis. Es decir, un caso de riña tumultuaria, tienes tú el micrófono, un caso de riña tumultuaria en el que podría haber legítima defensa, pero un caso claro, el que tú pones,
no es claro. ¿Podría haber una situación en la que sí? Podría haberla, pero en principio no. Un caso claro, Adonis. Igual, dos grupos de amigos que son de diferentes... Bueno, de amigos no, dos grupos de una banda de fútbol, en plan el Elche y el Granada, que se llevan a palos, pero no han quedado para pelearse, simplemente se pelean a la entrada del Martínez Valero. Sin que... No es un caso claro, no es un caso. Para nada, al contrario, yo creo que ahí no hay legítima defensa. ¿Alguno me puede decir alguno? Sí. Pues está en una discoteca, que el chico y chica tonten y la chica tenga novio. El novio y todos los amigos vayan a por el chico y el resto de amigos lo defiendan. Y acaben en... Es un caso más habitual, pero sigue sin ser claro. Para nada. Me tendrías que concretar mucho la situación para decir hay legítima Pues que hayan 10 tíos pegándole a uno en el suelo. Es decir, el caso así, prototípico de pasa a la chica, le toca el culo, le has tocado el culo y empieza la pelea, empiezan a pegarse entre todos. En un determinado momento uno saca una navaja y el otro coge, saca la suya y se la clava. No, pero... No, pues eso, es decir, eso no es un caso claro de legítima defensa. Es decir, insisto, ¿qué caso de riña tumultuaria sería una legítima defensa? Un caso que no fuera de riña tumultuaria, pero parezca de riña tumultuaria. A ver, Jocelyn. Imagínate que te llevas mal con un vecino y estás discutiendo con él, de repente se acerca el uno al otro y le pega un puñetazo. No sé qué tiene eso que ver con la riña tumultuaria. Es decir, ¿es un vecino muy ruidoso? Pues, Que es un vecino tumultuoso, o es Géminis y entonces parece dos el vecino. Es decir, no es riña tumultuaria. A ver, ¿alguien tiene algo mejor? Sí, en un barrio que quedan todos los aficionados de un club para beber un poco antes de ir al estadio. Van pasando por la calle y en la terraza de un bar hay un grupo de amigos de 8 o 10 amigos y uno de los aficionados la toma con uno, se pone a pegarle, se dan cuenta los demás y entonces van a ayudar al otro y se engancha en una pelea. Sería para defender al que han metido... Vamos a ver, lo realmente relevante del ejemplo de la riña tumultuaria es comprender cuáles son los requisitos de la legítima defensa. Por lo que decimos que en la riña tumultuaria no da lugar a legítima defensa es porque normalmente no se trata de una defensa, sino de dos ataques, digamos, que son simultáneos. Pero nos podemos encontrar con que la policía llega y se encuentra a 7 o 8 personas pegándose entre sí y que cuando la cosa haya empezado, no haya empezado precisamente con 7 o 8 personas pegándose entre sí, sino 5 o 6 pegándole a 2 personas y ahora las 2 se están defendiendo como pueden? Sí. Pero entonces hay que decirlo así. Es decir, imaginémonos en un supuesto parecido a ese, que es decir, hace poco en el campo del Barcelona, es decir, 2 aficionados del equipo francés, creo que era del Paris Saint-Germain, van saliendo del estadio y de repente uno se acerca y le clava una puñalada por detrás. Imaginemos que no es que le clava la puñalada y se va, sino que sigue allí pegándose y al final ¿qué hace el tipo? Le pega. Y otro francés que oye qué tal, que se mete también a pegarle a los tíos qué tal. ¿Habría riña tumultuaria? En el momento en que hay 6 personas pegándose hay riña tumultuaria. ¿Habría legítima defensa? Por parte del francés que le ha pegado un puñetazo que le ha roto la nariz al tío que le ha clavado el cuchillo. Sí. Si tienes un tío encima que te ha clavado ya un cuchillo y que tiene el cuchillo en la mano, ¿qué tienes que hacer? Romperle la nariz lo que pueda romperle. ¿Sí o no? Sí. Bien. Por tanto, es decir, lo importante no es si cabe o no cabe la legítima defensa en la riña tumultuaria, sino cuál es el sentido de la legítima defensa de nuevo y, por tanto, ¿por qué no cabe en la riña tumultuaria conceptualmente? Porque si 2 grupos quedan a pegarse, chatos, ahí no hay legítima defensa. ¿Se entiende esto? Ahora, si no es que 2 grupos quedan a pegarse, sino que es que uno ha atacado al otro y el otro lo que hace es defenderse, entonces no estamos ¿ante qué? ¿Ante una riña tumultuaria? Sí, pero estaríamos ante un supuesto donde al principio no había riña tumultuaria, sino que habría que una agresión ilegítima de alguien a otro. ¿Se entiende, sí o no? ¿Se entiende? Venga. Muy parecido a lo que dije yo. ¿Eh? Siempre es muy parecido a lo que dices tú, Adonis. Lo importante no es que sea parecido, es que sea igual, Adonis. No lo tomes a lo personal, hijo mío, de verdad, ¿eh? Después lo hablaremos. Pero no se trata de eso, se trata de comprender la asignatura, no de tener razón. Bien, entonces, el fundamento, necesidad de la defensa y racionalidad del medio empleado. ¿Qué tiene que haber? Pues un principio de proporción equitativa. Racionalidad no se refiere, por tanto, al medio, no se refiere al medio, no se refiere al resultado, se refiere al medio, pero se refiere al medio con respecto a las posibilidades de defensa. Y si se produce exceso,
¿qué cabe? La eximente incompleta. Es decir, puede ser que en efecto haya casos en los que haya exceso, pero, es decir, por ejemplo, un sujeto que causa una lesión mayor utilizando más o algún elemento mayor al que podría utilizar. En ese caso no habría racionalidad del medio empleado, pero bueno, podríamos entender en ese supuesto que hay la aplicación de la eximente incompleta. Y nos queda el elemento, la falta de provocación suficiente. Este es un elemento que de alguna forma distorsiona digamos, el fundamento de la legítima defensa. ¿Por qué no puede haber provocación suficiente? ¿O cómo se tiene que entender la provocación suficiente para que tenga sentido? Es decir, imaginemos el supuesto de la discoteca que has puesto tú. Imaginemos un tipo que está en la discoteca, de repente ve pasar una chica y le toca el culo. ¿Vale? ¿Eso es una agresión, sí o no? No. Sí. Vamos a ver. Sí, no te hemos oído. Sí, es una agresión. ¿Vale? Bien, no es una agresión física, pero es una agresión, es un atentado contra la libertad sexual. Otra cosa es que es un atentado contra la libertad sexual suficiente para dar lugar a consideración de responsabilidad penal, pero en principio diríamos que una agresión socialmente es una agresión. Bien, en ese momento, al lado ha pasado el novio, que el sujeto que lo ha hecho no lo ha visto, y el novio saca una navaja y se dispone a clavársela al tipo. El tipo se aparta, empiezan a pelear y hay un momento que la navaja está en el suelo y la única forma que tiene el tipo es clavársela. Él se la clava y le hiere gravemente. Pregunta, ¿actúa en legítima defensa esa persona, sí o no? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el novio de la chica a la que él le ha tocado el culo, yo creo que no actúa con racionalidad en los medios ninguna, de que simplemente podría haberlo evitado con haberle dicho, oye, no toques el culo. ¿Y tú, Carlos? ¿Dani? Que por eso luego tú no tienes por qué tú desproporcionar un medio cogiendo una navaja y clavándosela. Yo pienso que puedes apartarlo o hacer cualquier otra cosa. No puedes apartarlo ni hacer otra cosa. El tío te está atacando con una navaja y le estás pegando, ha caído la navaja y el tío sigue pegándote y como coja la navaja te la clava a ti, chaval. Es decir... En este caso, además de que tocar el culo no sería en ningún caso legítima defensa porque la agresión ya ha sido realizada. Sí, eso sí, es decir, no habría por parte del sujeto, del otro, del que ataca con el cuchillo, no habría legítima defensa. Por tanto, la agresión ilegítima sería la de el navajazo primero que da, y cuando te dan un navajazo, pues ahí ya cuenta todo para la legítima defensa. Sí, pero entonces, ¿por qué tenemos el elemento falta de provocación suficiente para liarla? Porque es un elemento que, en mi opinión, la lía enormemente. Yo creo que en este caso, la provocación que realiza el sujeto existe, pero yo creo que no es suficiente. Se trata de un requisito no esencial de la legítima defensa que yo creo que tenemos que interpretar en términos de legitimidad del ataque y en términos de ilegitimidad de la agresión. Por tanto, es decir, es un término que hay que, o es un elemento que hay que, digamos, restringir su aplicación. ¿Vale? Bien, por tanto, ¿cuándo se actúa en legítima defensa? Yo creo que lo hemos visto y yo creo que, insisto, cómo hay que responder a esta pregunta es planteándose cuál es el fundamento y cuándo hay realmente una defensa para proteger el propio interés en una situación de legalidad. Nos queda analizar el ejercicio legítimo de un derecho de deber oficio cargo y con ello, en parte, la pregunta de si existen o no los mandatos antijurídicos obligatorios. Gracias.